Hola, los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad, vamos con un problemita básico de geometría, un problema elemental para escolares. Hallar el ángulo φ. El ángulo φ es el ángulo de un sector circular. El sector circular es OAB. En ese sector circular está inscrito un círculo de radio X. Los puntos E, C y D son puntos de contacto. Observamos en la figura de que el radio del sector circular es 3x y el radio del círculo inscrito es x. Se quiere determinar el ángulo φ, hallar el ángulo φ, sabiendo que OAB es un sector circular. A ver, solución. Si juntamos el punto O con el punto D, ¿no? El punto O con el punto D, claro, va a ser también 3x, porque sería el radio del sector circular, que va a pasar por el centro, del círculo. Pasaría por el centro. Ya, pero solamente nos interesa en este caso la distancia de O hasta el centro. Entonces la distancia de O hasta el centro, vamos a aplicar acá. Ya, ahí está el trazo. De O a D es 3x, ¿está bien? Pero nos interesa de O al centro. Vamos a poner el nombre del punto central, ya que es el punto M, por ejemplo. M es el centro del círculo. Entonces la distancia de O a M, vamos a resaltarlo, ya con trazo grueso, a ver cómo sale. Ya, hasta ahí. ¿Esa distancia cuánto sería? Esa va a ser la distancia de 3x, que es todo el radio, menos el radio del círculo. Se decía 3x menos x, o sea 2x. Ese trazo OM vale 2x. Ya, MC ya está trazado, es el radio. Eso vale x. Y aquí tenemos ya una base que sería el triángulo. Un triángulo rectángulo se está formando. Donde la hipotenusa vale 2x. Ya, ahí tenemos un triángulo rectángulo. Ya. Ahora le ponemos los valores. Ya, 2x la hipotenusa y x viene a ser un cateto. Un triángulo rectángulo conocido. Ese triángulo rectángulo que está bordeado en amarillo, el triángulo OCM, es la mitad de un triángulo equilátero. Aplicamos la propiedad del triángulo equilátero. Ya tenemos un triángulo equilátero. Ya vamos a mover un poquito. Ahí para verlo mejor. Ya, ese es un triángulo equilátero. En ese triángulo equilátero ya sabemos de que los tres lados son iguales y los tres ángulos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, si trazamos una altura en ese triángulo, una altura, vamos a ponerlo con rojo, a ver. Trazamos una altura en ese triángulo a partir de cualquiera de los vértices, del vértice de arriba, por ejemplo, aquí. Ya trazamos la altura. Esta altura a la vez también es bisectriz. Altura y 90 grados. Entonces el ángulo de 60 grados queda partido en dos. Entonces cada parte va a ser de 30, ¿cierto? Ya 30 grados. Y aquí también 30 grados. Pero vamos a poner bonito. 30 y 30. 30 grados, 30 grados. Entonces el ángulo se divide en dos partes iguales. Esto sigue siendo 60. Hay dos triángulos rectángulos, como pueden ver. Ahora, la altura es bisectriz, pero también es mediana.
O sea que la base queda dividida en dos partes iguales. En dos partes iguales. Entonces, vamos a tener acá, si la mitad de la base es A, el doble va a ser 2A. O sea, el lado del triángulo equilátero es 2A. ¿No? Entonces, en el triángulo de la izquierda es un triángulo 30, 60, 90. En ese triángulo es un triángulo notable en geometría. En un triángulo 30, 60, 90, triángulo notable, ¿qué es lo que se puede apreciar? De que la hipotenusa es 2A, es el doble del cateto que se opone a 30 grados. La hipotenusa es 2A y el cateto que se opone a 30 grados es A, la mitad. Y aquí en el problema tenemos justamente ese caso. Tenemos esa situación. Entonces, el ángulo que era el ángulo phi, bueno, cada parte va a ser phi medios, porque ese trazo viene a ser una bisectriz. Phi medios. Entonces, ese phi medios, que está dentro del triángulo amarillo, ¿no? Cuya hipotenusa es el doble del cateto X, este cateto X se opone a 30 grados. Entonces, por lo tanto, phi medios es igual a 30 grados. Y luego el ángulo phi es igual a 60 grados. Y esa vendría a ser la respuesta. Entonces la respuesta a este problemita, el ángulo phi, porque nos pide el ángulo phi, es 60 grados. Y eso sería todo. Como pueden ver, es un problema bastante elemental, básico. Este es para escolares, simplemente. Bueno, hasta aquí nomás. Hasta un próximo video. Les agradezco la atención prestada. Y bueno, bye bye. Cuídense.